Gracias por continuar con Dominicana es Vida. En este momento me encuentro acompañada de nuestro invitado, nuestro principal tema de hoy, el sociólogo y miembro de la Academia Dominicana de Ciencia, Danilo Clime, escritor, está aquí con nosotros y con él vamos a abordar dos temas interesantes. Es el conflicto entre Israel y Palestina y por otro lado queremos su opinión, sus observaciones sobre la aspiración de emigrar a Estados Unidos de los jóvenes dominicanos, de los dominicanos. Esos son dos asuntos que nos importan y que queremos que él con su conocimiento pues nos arroje luz. Bienvenido, profesor. Gracias por estar aquí. Para mí es un lujo siempre que me invite. El lujo es nuestro, nuestro. Doctor, ¿comenzamos con Israel-Palestina o con los dominicanos? No vamos a hablar de Israel-Palestina. Vamos a comenzar con Israel-Palestina, que vemos ese conflicto, esa guerra y tantas muertes que hay. Háblenos de ello. Fíjate, el conflicto parecería religioso, aunque la religión esté envuelta, no es el principal elemento. Es un elemento político. Incluso los judíos ortodoxos están en contra del Estado israelí que mantiene la guerra, porque este Estado israelí no es un Estado religioso, es un Estado secular, establecido al calor de la ideología sionista. El sionismo fue una ideología que surgió a finales de, comenzó a mediados del siglo XIX, pero se desarrolló bien a principios del siglo XX. Que decía que había que haber una patria israelí, y que eran intelectuales, académicos, políticos, empresarios, que ya tenían un asentamiento en Israel porque le habían estado comprando tierra a los terratenientes palestinos. Con esos fondos judíos, mucho se destinó a eso. Sí. Inicialmente eran asentamientos que permitían la convivencia entre partes, pero cuando después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Ben-Gurión y un grupo también de sionistas decidieron asentarse ahí, aprovecharon que Inglaterra, resumiendo la cosa muy apretadamente, necesitaba un estado colchón en la región. Por asuntos geopolíticos, Inglaterra privilegió el establecimiento del Estado israelita, aunque la resolución de las Naciones Unidas decía que había que crear los dos estados, el de Israel y el de Palestina. En los últimos años, mezclado con una serie de conflictos, los israelíes están aplicando un concepto que proviene de la geopolítica alemana, el concepto de espacio vital. O sea, ellos entienden que no pueden existir teniendo ese asentamiento palestino ahí. Cierto que lo acosan y todas esas cosas, pero muchas de estas cosas hasta tienen un teatro. Por ejemplo, el servicio israelí de inteligencia, el Mossad, es el servicio de inteligencia más eficiente del mundo. La valla inteligente que separa a Israel de Palestina, que es un muro inteligente de altísima tecnología, tiene 5 anillos de seguridad. Esos 5 anillos de seguridad supuestamente fueron violados por un tractor de Hamas que pudo entrar. En realidad, el actual ministro de Israel estaba en decadencia, acosado por el público y casi obligado a renunciar. Y esta guerra le ha permitido repuntar y el apoyo de grupos judíos que entienden que deben entenderse. Ciertamente del lado palestino está Hamas, que es una organización religiosa islámica que tiene una agenda que se mezcla con la agenda, y ahí hay una preocupación valedera del Estado israelí. Si la agenda de Hamas se mezcla con la del Estado, el ISIS, el Estado Islámico, que plantea el establecimiento del sultanato, para ellos es una amenaza evidente. Entonces se mezclan muchas cosas. La guerra está teniendo una connotación despiadada porque te lo dice, por ejemplo, la ministra, creo que de Cultura de Israel, que dijo, no, hombre, si se tienen que tirar al mar, que se tiren. Porque para muchos judíos que hoy están en posiciones públicas en el Estado
de Israel tienen la misma actitud que tenían los nazis. Hay que darle una solución final al problema palestino, sacándolo de ahí. Y ellos han ido ocupando tierra desde la guerra de Yom Kippur, han ido ocupando tierra y orillando, si tú ves el mapa, desde ese tiempo han estado orillando a los palestinos e Israel creciendo. Entonces, a las... Que de aquel lado hay muchas guerrillas, se usa mucho eso de las guerrillas. Pero Israel tiene todo el apoyo de los Estados Unidos, que mandó los destroyers, y el apoyo de otras potencias que con su indiferencia colaboran con Israel, la misma Inglaterra. Mientras tanto los palestinos solamente antes... Israel es un gran aliado de los Estados Unidos. Fundamental. Sí. Sobre todo en los cambios geopolíticos mundiales. Ahora, lo fue ayer de Inglaterra y lo es hoy de Estados Unidos. Entonces ellos apoyan a Israel. En cambio, Palestina solamente tiene el apoyo de gente que entendemos que no debe ser tan despiadada una guerra contra gente que lo que tiene es armamentos menores. Está el poder de fuego de las fuerzas de autodefensa de Israel, que así se llama el ejército, es un poder de fuego bestial. Su organismo de inteligencia superior, la aviación israelí es superior. Entonces, ellos podrían desarrollar un proceso de contención y parar la guerrilla y lo que fuera en un punto, pero no le interesa, porque se está aplicando ese modelo de solución final, de ver si expulsan. Ellos lo logren. ¿Usted cree que eso sea realizable? Bueno. En esta época. Mira. Tanto derechos humanos. Sí, pero fíjate tú, te voy a citar un ejemplo. La matanza de Ruanda. ¿Cuántos murieron en Ruanda? Millones. ¿Cuántos presos en Ruanda hay por esos crímenes de lesa humanidad? Apenas un locutor cayó preso. O sea, el papel de los cascos azules que fueron enviados a Ruanda fue un papel patético, ridículo. Permitieron que siguieran las matanzas. Entonces, la comunidad internacional, cierto, tú encuentras manifestaciones hasta en Harvard a favor de los palestinos, pero ¿cuánto están moviendo realmente esas manifestaciones? Es muy poco porque aquí mismo los medios de comunicación están en manos de corporaciones de intereses, los centrales, los más importantes, en los Estados Unidos también. Entonces, Estados Unidos es cuna de judíos ricos. Claro. Entonces lo siguiente, los Estados Unidos, la llamada comunidad mundial, en la Primera Guerra Mundial fracasó la Liga de Naciones. Y si tú ves el papel que está desarrollando la ONU, está a punto de fracasar. No es un organismo realmente donde se consulte, es un organismo donde actualmente, porque el orden mundial que nos legó la Segunda Guerra Mundial, la balanza de poder, se está recomponiendo. Con China, Rusia, en papel de actores beligerantes, Alemania en un papel callado en la posición del tigre para saltar en cualquier momento, porque la economía alemana está bullente, es una de las economías más estables de Europa en estos momentos. Entonces, el Consejo de Seguridad de la ONU es un juego de intereses donde estas son lo que se llama en seguridad, están siendo guerras marginales o guerras asimétricas. O sea, las potencias desplazan hacia los espacios perimetrales sus conflictos. Y es posible que al final, en gran medida, los israelíes logren quedarse con gran parte de ese territorio y cada vez los palestinos sean más aislados y la misma situación... Hay millones de desplazados. Sí, la misma situación de desplazados lo lleve a querer emigrar, porque de hecho pueden ser aceptados en otra parte del mundo. Hay asentamientos enteros que se han Uruguay, que tiene terreno de más, en el gobierno de Pepe Mujica, permitió la llegada precisamente como una cuestión humanitaria de miles de palestinos. Después de la Segunda Guerra Mundial, si tú buscas a José del Castillo Pichardo, un sociólogo brillante que fue mi profesor, ha estado escribiendo
artículo amplio, artículo ensayo, sobre los apellidos libaneses que llegaron aquí. Curi, Risset, Lama, todas esas Que aquí cosas. confunden árabes y libaneses con turcos y son No, totalmente distintos. no le decimos turco a todos. a todos y son totalmente distintos. Hay sirios y libaneses que, dicho sea de paso, el único país del mundo donde hay un centro sirio-libanés es este. Aquí. Sí. Entonces, Un club. sí, esa migración debilitó esos estados libaneses, sirios, durante mucho tiempo, y eso le va a quedar a esos grupos palestinos desamparados, sin destino, porque los israelíes tienen un esquema despiadado en el siguiente. Por ejemplo, si mi hermano es militante de Hamas, y los israelíes saben que le tiró un misil a Israel, ellos vienen y le dicen a la familia, salgan de ahí que le vamos a bombardear en 5 minutos, y bombardean la casa. Entonces la familia, que probablemente hasta difiera de ese militante, queda en desamparo. Y no hay un Estado libanés que le pueda apoyar. Y por castigar al culpable se llevan también al inocente. La comunidad internacional apenas estaba mandando alimentos. O sea, la situación Hay es difícil. muchos niños, en las noticias que recibimos de la ONU. Eso es lo más terrible. Es un llamado, hay más de 2 millones de desplazados, por ahí ronda más o menos los números oficiales que maneja la ONU, 1 millón y tanto de personas refugiadas, o sea, es masivo los asentamientos que están vacíos, se han ido. El mayor volumen de víctimas son niños. Niños, hay una gran cantidad de niños. Eso es una cosa lastimosa. Niños, mujeres. Está pidiendo alimentos, que faltan alimentos, falta mucho tema de salud. Y fíjate tú, además de la situación precaria de alimentación y de otro tipo, de dormir a la intemperie y todo eso, está el trauma del conflicto que le genera, porque la impotencia genera traumas severos. Eso incluso modifica comportamiento y la personalidad. Tiene efectos en la personalidad del ser humano. ¿No? Y genera la semilla del odio permanente entre grupos. Por lo cual es un conflicto, al final lo que te quiero decir, es un conflicto circular, que va a estar reciclando su problemática de odios y desencuentros. Sí, como siempre hay, por ejemplo, Alemania, todavía hay muchas personas que tienen ese resentimiento hoy día, Pero le pregunto, usted como especialista en los temas de relaciones internacionales, ¿usted ve que esto se extienda mucho, alguna solución cercana, medio plazo, largo plazo? No. ¿Van a vivir así eternamente? Yo creo que en un momento se intervendrán para disminuir el volumen de conflicto, pero en lo inmediato no veo otra opción que no sea que las tropas israelíes sigan avanzando porque tienen un poder de fuego mayor, porque están mejor organizados, tienen recursos infinitos porque los Estados Unidos incluso le ha aportado más recursos y otras potencias le han aportado recursos. Los judíos ricos, importantes, siempre han contribuido con el Estado de Israel, que tiene una cosa... Son grandes fondos judíos en el mundo, son muy poderosos. Que dicho sea de paso, como ahorita vamos a tocar otro tema, los judíos tienen un esquema. Si tú eres judía y tú mandas, por ejemplo, $30 millones para contribuir, ellos te lo aceptan y te dan un pergamino. Pero si tú le dices, yo quiero la nacionalidad judía porque yo nací en los Estados Unidos y tengo la nacionalidad norteamericana, yo quiero tener la nacionalidad judía. Si tú quieres la nacionalidad judía, tienes que venir a vivir aquí. Tú no puedes tener la nacionalidad judía si tú vives fuera. Y no aceptan doble nacionalidad. Ellos son muy estrictos. Ellos tienen una mentalidad de la raza, como lo escogido de Dios, usted ve. Y la construcción de una patria israelí, de un Estado... Hannah Arendt ha escrito mucho sobre eso. Hannah Arendt, qué bueno que tú citas una de las filósofas más brillantes del mundo. Ella es una de mis preferidas. Fíjate los judíos, y ella era de ascendencia judía. Sí, ella es judío-alemana. Judía alemana que estaba en la peor de las situaciones, porque los judíos no la aceptaban como judía. Ni los alemanes tampoco. Ni los alemanes como alemanes. Ella venía como una orden. Por eso se quedó en los Estados Unidos.
cuando el juicio brillante, a la Eichmann, primera que dio clase en sí, sí. Princeton. Cuando ella fue a cubrir el juicio a Eichmann, escribió un libro que el Estado judío la fue a buscar y le dijo que le iba a Sí, pagar todo para que sí. no lo publicara. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque los judíos han exagerado el papel del holocausto. Entonces, ella en ese momento critica al liderazgo judío en exagerar eso y muestra cómo muchos líderes judíos colaboraron. Gente que de que ese héroe colaboraron con los alemanes ella y incluso fueron se va a hacer pasivos. un trabajo de psicología y psiquiatría. Dice cómo una persona puede llegar a colaborar con una persona como Hitler. Sí, Ella le llamó sí. mucho la atención y ella tiene un resultado que dice, oye, he descubierto que cualquiera puede ser un Hitler. Sí, sí, sí. Y dice ya una cosa, dice ella, que esos judíos ricos creyeron que porque eran ricos Sí. no le iban a tocar y al final lo tocaron. Y ella dice, entre la pasividad y la resistencia debía haber un punto intermedio Sí. al que no se apeló en ningún momento. Sí, es verdad. O sea, sobre el pensamiento de Hannah Arendt, que es Finísima, brillante. es brillante, elevadísima. Una de las grandes una mujer muy mujeres. profunda, hay que Sí. leerla, a veces releerla para tú poder entender. Su tesis de grado es lo más interesante. Sí, que no es yo volumen- la leo y la releo Sí, para sí, poder, sí. porque es un pensamiento muy elevado, Sí, una mujer- sofisticado. Yo la tengo como una escritora sofisticada, un pensamiento Qué sofisticado. bueno, no sé yo si la estoy tengo de equivocada. uno de los autores de Para mí consulta. es una de las que más admiro. Tengo casi todo de ella. Mira, eso es la condición humana. Sí, Espectacular. sí, muy bien. Esa entrevista del alemán que se hizo En el el- juicio, que ella lo Eichmann. cubrió, porque ella Sí. hizo de periodista incluso. Sí. Y sus compañeros. Para mí, ella es especial, Sí, de sí, las sí. intelectuales, y que es uno de esos cerebros que captó Estados Unidos y que se han ido allá. Y le decía, y ahí descubrí, y con un libro de Attali, Ah, sí. que Attali. trata sobre los judíos, descubrí que el cerebro son personas, porque hay que decirlo, ellos tienen esa cosa para darle su nacionalidad, porque ellos se entienden como una raza superior, Sí. pero es que, oiga, es Por que eso tienen yo- unos cerebros mejores, cuando usted analiza el mundo, Sí. los principales intelectuales, estamos hablando, ya mencionamos una Hannah Hasta Arendt, de Einstein. Einstein, el cine norteamericano Sí. está en manos de judíos. Sí, sí. En los trenes de Estados Unidos, el descubrimiento de América fue Sí. con dinero Con judío. dinero judío. Los judíos son el menos de 1% de la población y representan más del 13% de los más ricos del mundo. O sea, de los más. Fíjate tú tienen que un cerebro, son personas con una capacidad. La que primera vez que son sacaron, admirables, sí, ¿eh? que sacaron a los judíos de Palestina, que fue Nabucodonosor que los sacó, y ahí surge el Porque han concepto. vivido nómadas, vivían nómadas, ahora que tienen ese pedazo. de un Exacto, tiempo para de, acá. de ahí que surge el concepto diáspora. Que Diáspora. a los judíos que viven en Nueva York, no les gusta que usen ese término. No. Que yo no sé por qué los dominicanos lo han Sí. acogido, que es extraño, porque Que yo me lo hallo raro como el diáspora. concepto de diáspora lo que quiere decir es dispersión y castigo. Sí. Dispersión y castigo, porque he visto como un castigo de Jehová por haber. Sí. Lo voy a someter a prueba de castigo sí. otra vez y lo Que no dispersaré. tengan asentamiento en el mundo, que tengan que Exacto. vivir deambulando. Esa es Pero la como idea. tú dices, como eran unos grupos superiormente entrenados, hasta Claudio Josefo te dice que a la nueva tierra que lo llevaron, muchos judíos acabaron enriqueciéndose e integrándose Pero a la que donde tribu. iban sostenían la economía, Así financiaban a los reyes y los Sí. odiaban todo el mundo porque de piedra hacían dinero. Así El gran es. odio contra los judíos es por su potencial intelectual, por esa capacidad que tienen de vida, de austeridad y de riqueza. No Sí. ostentan, pero tienen un cerebro y los grandes intelectuales del mundo, en su mayoría, cuando usted busca, judíos. Los judíos no son estoicos de la filosofía estoica, No, pero no, practican pero los sí. esquemas estoicos de Practican. manera rigurosa. Sí, por el tema de la Torá, que tiene Sí. esos principios, y practican algo que es muy interesante, que todavía algunas religiones lo tienen. Ellos ellos creen Dios y el dinero. Sí. ¿sí? Pero el dinero para hacer eso que hacen. Por ejemplo, ellos compraron tierra en Israel para hacer obra de caridad. El término de ellos es la generosidad. Fíjate Ser tú, ricos ellos para ser generosos y ayudar a los una demás. mujer culta como tú debió haber leído el libro de Max Weber, La ética protestante, Protestante. y el espíritu del capitalismo. Sí. Cómo los protestantes retoman ese valor judío
porque el problema de los españoles era que entendían, y por eso no somos Sí. así, que trabajar con la mano era deshonroso. Deshonroso. Para los judíos no. No. Y si tú ganas dinero es porque Dios te está premiando El por tu artesano, trabajo. así es. Entonces, así es. eso es interesantísimo. Interesantísimo. Hazte un programa especial. Especial. Ese libro de Jack Attali sobre los judíos, cómo nace el dinero, interesantísimo. Y la capacidad de los judíos, corroboro eso que usted dice, son personas muy poderosas. O sea, que esa nación que está compitiendo con ellos tiene que amarrarse los pantalones. Claro. Porque de verdad, y lo que estamos viendo en las noticias, es mucha sangre, muchas vidas Déjame perdidas. decirte que el servicio de inteligencia judío es tan eficiente. Por ejemplo, cuando tú has ido a Washington, Sí, si en tú todos te Estados pones a Unidos. ver desde cuando tú estás antes de aterrizar, ¿no?, al aeropuerto ya Ronald Reagan, tú puedes ver el edificio de la CIA, que es un edificio grandísimo que está en Longley y es tan grande que casi Longley entero está ocupado por gente que está al servicio de la compañía o va a entrenarse. El local del Mossad, nadie sabe dónde está. Porque el fundador del Mossad dijo, si va a ser secreto, que sea secreto. ¿De dónde está el local del Mossad? Nadie lo sabe. Aquí usted, para entrar a la embajada de Israel, Ay. aquí, yo fui, doctor, y yo A mí me quedé, me invitó el o embajador. sea, yo dije, bueno, tú pasas por el si te ven entero, yo, Sí, el embajador me Desnudo, invitó un día, todos. sí. Y yo estaba a punto de devolverme, porque me agarraron una pluma fuente que yo Sí. tenía y la desarmaron. nosotros quedamos, o sea, ¿qué hicimos? No, Nosotros nos sentimos, yo iba acompañando a otra persona, y la persona se asustó, dice, ¿qué Sí. hicimos? O sea, nos tomaron y nos soltaron después que nos revisaron hasta los huesos, Sí, hasta nos sí, sí. escanearon. De verdad que yo quedé impresionada con la seguridad. Digo yo, bueno, y En si eso es este. aquí en una embajada, imagínense allá. Allá. Vamos a una pausa y retornamos con el segmento final.